voy a comentar este ejercicio de semáforos que estaban en los parciales. La idea es que vamos a ver qué es lo que había que tener en cuenta, cuál es la idea del ejercicio y ver una posible solución, bien, en base a lo que hemos visto en las explicaciones prácticas, teoría y demás. Puede haber otras. Bien. Y lo que también vamos a comentar es el conjunto de errores más frecuentes que hemos visto en los parciales para este ejercicio. La idea es que vamos a tener un conjunto de alumnos que tienen que rendir un examen final y un conjunto mucho menor de profesores que van a tener que corregir. Bien. Lo primero que tienen que hacer es esperar a que hayan llegado todos, tanto alumnos como profesores, y a partir de ese momento, cuando todos han llegado, el profesor que había llegado primero le debe distribuir los exámenes a todos los alumnos. El que llegó primero, no cualquiera de los profesores. Una vez que el alumno tiene su examen, lo empieza a resolver. Cuando termina, lo tiene que entregar y tiene que esperar a que cualquiera de los profesores le corrija su examen. ¿Bien? Y le deje acceder de alguna manera a su nota o le deje ver su nota. ¿Bien? Esa es la idea de lo que hay que resolver y obviamente los profesores van a corregir los exámenes de los alumnos de acuerdo al orden en que fueron terminando, ¿bien? En que fueron de alguna manera entregando su examen. ¿Bien? Esa es la idea de lo que hay que resolver. Lo primero que hay que ver, como siempre, es ver cuáles son los procesos que vamos a tener. ¿Bien? En este caso, obviamente, está claro que vamos a tener procesos alumnos, un proceso para cada alumno, un arreglo de procesos alumnos justamente, y un arreglo de procesos para representar a los tres profesores. ¿Bien? En este caso, lo que vemos justamente es la primera estructura, una estructura de lo que sería el programa. Ahí tenemos en la parte superior izquierda los semáforos y variables compartidas que vamos a utilizar. Después iremos viendo para qué cada una de ellas. Y tenemos básicamente los dos tipos de procesos, los alumnos y los profesores. ¿Bien? Lo primero que vamos a tener que hacer es armar esa barrera inicial, en la cual se tiene que esperar a que todos los alumnos hayan llegado para que recién, a todos los alumnos y todos los profesores hayan llegado para que recién en ese momento el primer profesor que llegó distribuya el examen entre todos, hacia todos los alumnos. ¿Bien? Lo primero que vemos aquí es justamente la parte de la barrera del lado del alumno. ¿Bien? Vamos a tener obviamente una variable que nos va a indicar cuántas personas han llegado. En esa variable Kant vamos a incluir tanto a los alumnos como a los docentes que han llegado. Bien. Y obviamente como esa variable es compartida y puede ser accedida por muchos procesos a la vez, se debe manejar dentro de una sección crítica que en este caso va a estar manejada o administrada por el semáforo mutex llegada. Bien. ¿Qué es lo que hace el alumno? Cuando llega, obviamente accede a esa sección crítica, incrementa la cantidad de personas que han llegado hasta ese momento. Si la cantidad fuese igual a P más 3, que es la cantidad de alumnos más docentes, bien, o sea, eso querría decir que llegaron todos, lo que hace es despertar al primer profesor que había llegado. ¿Para qué? Para que distribuya los exámenes. Bien. Una vez que terminamos eso, obviamente liberamos la sección crítica, hacemos el B de mutex llegada para liberar la sección crítica para que otro pueda acceder en caso de ser necesario, porque ya terminamos de trabajar con la variable compartida, y lo que tiene que hacer el alumno a partir de ese momento es quedarse esperando, demorado, ¿bien?, en un semáforo privado, a que el docente, el profesor, el primer profesor que había llegado, le indique que ya tiene depositado su examen y puede empezar a resolverlo. ¿Bien? Vamos ahora a ver lo que sería esa misma barrera del otro lado, del lado de los profesores. ¿Bien? En este caso, vamos también a tener que incrementar esa variable Kant, ¿bien? Y vamos a tener que despertar al primer profesor en caso de que hayan llegado todos, los P alumnos y los 3 profesores. ¿Bien? Obviamente, como tengo que trabajar con la misma variable Kant, ¿bien?, lo que voy a tener que usar es el mismo semáforo para manejar la sección crítica. ¿Bien? No podría un alumno y un profesor al mismo tiempo estar modificando o trabajando dentro de esa sección crítica modificando Kant. ¿Bien? Tiene que ser la misma. Se tienen que también no permitir, o sea, tienen que también trabajar con exclusión mutua entre profesores y alumnos para esta sección de la barrera. ¿Bien? Entonces usamos el mismo semáforo mutex llegada. ¿Bien? Porque al fin y al cabo es la misma variable la que tengo que proteger. Entonces lo mismo, accedemos a la sección crítica, incrementamos la cantidad. Si ya llegaron todos, o sea, llegaron los 3 profesores y los P alumnos,
despertamos al primer profesor para que distribuya los exámenes. Si primer P, que es una variable entera que nos va a indicar si ha llegado el primer profesor o si todavía no llegó ningún profesor, bien, si no ha llegado ningún profesor, el valor de esa variable es -1, si ha llegado ya algún profesor, lo que va a tener es el identificador de quién es el primero. Entonces lo que vamos a hacer es, si todavía no llegó ninguno, o sea, si primer P todavía tiene valor -1, lo que hacemos es poner el identificador de este proceso que acaba de llegar como primer profesor. A partir de ese momento, los otros dos profesores que ingresen a esta barrera no van a tener que entrar a ese if, bien, van a pasarlo de largo porque ya primer P tiene un valor asignado porque ha llegado un profesor. Bien. Fíjense que ese if o el trabajo con ese primer P lo tenemos que hacer dentro de la misma sección crítica que estamos modificando Kant. Si lo hacemos fuera de ella, podría ser que el primero que llega e incrementa Kant no sea el primero que entra en la siguiente sección crítica. Bien, podría ser que entre que salió de esa sección crítica y va a entrar a la que tiene que modificar primer P, podría ser que otro profesor llegue y le gane. Bien, entonces, para asegurarnos que realmente el que va a quedar marcado ahí es el primero que logró incrementar Kant, de los profesores obviamente estamos hablando, entonces lo tengo que hacer dentro de la misma sección crítica que modificaba el valor de Kant. Bien. Una vez que termino de hacer todo eso, sí, libero la sección crítica, bien, libero el mutex llegada, y lo que hago después es, en este caso los profesores no era necesario que se queden demorados, bien, porque no tienen que esperar nada, nunca van a poder trabajar hasta que el alumno no tenga, a partir de ahí no van a poder trabajar hasta que el alumno les haya enviado algún examen, así que no necesitamos bloquearlo, bien. El único que va a tener que esperar de alguna manera algo es el que había llegado primero. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando realmente hayan llegado también todos los alumnos, ¿bien? Y todos los profesores, en ese momento reparta los exámenes. Entonces ahí es donde vemos el if que viene a continuación de la sección crítica que habíamos utilizado para la barrera. ¿Bien? Si soy el primer profesor que había llegado, bien, me tengo que demorar en un semáforo, en el semáforo primer profesor, bien, que cuando llega la última persona, sea alumno o sea profesor, cuando llega el último de todos, va a despertar justamente a ese profesor que está demorado ahí. ¿Bien? Entonces, ese que llegó primero se demora en ese semáforo y una vez que logra pasar el semáforo porque están todos, lo que va a hacer es repartirle a cada uno de los alumnos que tenía que rendir el examen, un examen distinto o le da el examen que tienen que resolver. Bien, en este caso para eso tenemos un arreglo de exámenes o de tipo texto, bien, donde va a estar el examen que tiene que hacer cada uno. En cada posición de ese arreglo lo que vamos a poner es el examen para un alumno diferente. Bueno, lo vamos asignando a cada posición de ese vector y luego una vez que ya le asignamos ese examen a esa posición del vector para ese alumno en particular, recién después de haberle asignado el examen, recién ahí despertamos a ese alumno en particular que estaba demorado en un semáforo privado, lo despertamos para que pueda continuar, es decir, para que pueda acceder a su examen y empezar a resolverlo. Bien. Hay que tener cuidado ahí de despertar al alumno después de haber guardado el examen en la posición esa del arreglo y no al revés. ¿Bien? Y tampoco despertar en un único semáforo a cualquiera. ¿Bien? ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, ahora el alumno ya fue despertado, ya tiene acceso a su examen, ¿bien? Por lo tanto lo resuelve. ¿Bien? Y en esa variable local examen va a guardar la solución o el examen resuelto. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Entregárselo a los profesores para que alguno de ellos lo corrija y le deje acceder a la nota. ¿Bien? Para que puedan ser corregidos en el orden en que fueron entregando, vamos a utilizar obviamente una cola. ¿Bien? Una cola donde cada uno de los alumnos va a depositar una tupla que tiene su identificador para que puedan despertarlo a él después para ver la nota y el examen que acaba de entregar. ¿Bien? Obviamente al ser una cola, el push en la cola va a ser de acuerdo al orden en que se va haciendo. ¿Bien? No tiene ningún otro orden más que el orden de llegada a esa cola.
Como esa cola es compartida, vamos a tener que usar una sección crítica, ¿bien? Una sección crítica diferente a la que habíamos usado para la barrera, porque esto no tiene nada que ver con la barrera, es totalmente independiente a ella. Entonces, para eso usamos el semáforo mutex cola, que en este caso va a ser la exclusión mutua sobre la variable cola. ¿Bien? Otra cosa importante que hay que hacer ahí, una vez que ya hemos depositado el examen, ¿bien?, es avisarle a través de un semáforo que lo vamos a utilizar como señalizador de eventos, avisarle a los docentes, a cualquiera de ellos, que hay un examen más en la cola. ¿Para qué es eso? Para evitar que el profesor tenga que estar chequeando a cada rato a ver si hay un examen en la cola para poder sacarlo. ¿Bien? O que hasta se olviden de chequear si hay algo en la cola e intenten sacar algo de una cola vacía. Bien, entonces, para evitar eso, para evitar ese busy waiting, bien, o ese error, dependiendo cuál de las dos opciones sea, lo que vamos a hacer justamente es utilizar ese semáforo hay examen que nos va a indicar que hay un examen más en la cola. Bien. Una vez que depositamos el examen y avisamos de que hay un examen más en la cola, bueno, después más adelante vamos a ver cómo hacemos para esperar a que nos den la nota. ¿Qué es lo que haría ahora del otro lado el profesor? Bien. Los distintos profesores, a partir de ahora sí, los 3 profesores van a estar trabajando indistintamente. Recuerden que no pedía que los profesores terminen su ejecución. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de los profesores? Se va a demorar en el semáforo hay examen hasta que pueda pasar, lo que eso va a significar que hay al menos un examen en la cola. Bien. Una vez que logra pasar eso es porque seguro hay un examen en la cola. Bien, entonces lo que va a hacer es acceder con exclusión mutua a esa cola, bien, con el mismo semáforo, la misma sección crítica que utilizábamos para encolar los exámenes, el mismo mutex cola es el que vamos a usar acá para desencolar. Bien, entonces accedemos con exclusión mutua a la cola, sacamos el primer examen que está en ella, bien, sacando tanto el identificador del alumno como el examen en sí. Liberamos la sección crítica para que rápidamente el resto de los alumnos, por ejemplo, puedan seguir depositando sus exámenes u otros profesores sacando exámenes para corregir. Corregimos, bien, el profesor corrige el examen que acaba de sacar de la cola. ¿Y dónde va a guardar la nota? La va a guardar en una posición particular para ese alumno en particular, porque no cualquiera puede ver la nota que se le corrigió al alumno 5. El único que la debería ver es el alumno 5. Y el alumno 5 no debería ser capaz de acceder a ver su nota si aún no se la corrigieron. Bien, entonces usamos un vector de notas donde vamos a poner en cada posición la nota del alumno correspondiente. Bien, y una vez que ya le depositamos, ya dejamos la nota del alumno en esa posición que le corresponda, lo que hacemos es avisarle a través de un semáforo privado de que ya está la nota disponible para que pueda acceder. Lo mismo que dije cuando hablamos de la entrega de que el docente le entregaba el examen al alumno para hacerlo. Tengo que asegurarme de este aviso del B, espera nota que hacemos ahí a lo último, se haga después de haber depositado la nota en el vector y no al revés. Porque si no estaríamos habilitando al alumno para que acceda a buscar una nota que podría no estar. Bien, entonces primero guardo la nota y recién después le aviso que ya está guardada. ¿Qué es lo que haría el alumno en este caso? Se había demorado en ese semáforo privado espera nota, bien, en su posición particular de ese semáforo, bien. Una vez que logra pasar ese semáforo es porque el docente ya dejó en la variable en la posición que le corresponde en el vector notas, ya dejó la nota de ese alumno. Bien, entonces ya podemos acceder. Ahí donde está el comentario de poder acceder a la nota, bueno, ahí es donde accediendo a la posición ID del arreglo notas, podría ese alumno saber la nota de su examen. Bien. Esa es la idea de cómo, de una posible solución a este problema. Bien. Lo que vamos a ver, o algunos comentarios que les voy a hacer a continuación, que algunos ya se los hice en el camino, va a ser, bueno, cuáles fueron los principales errores que se pueden haber cometido o que se han cometido. Algunos de los errores que vimos son errores que no resolvieron parte de lo que se pedía en el enunciado. Bien. Por ejemplo, los alumnos y los profesores no se hizo la barrera, o sea, no se esperaron a que todos hayan llegado para poder empezar el examen, perdón. O en el caso de
otro de los casos que vimos también que le faltaba una parte es que el alumno, o mejor dicho, los profesores no le entregaban el examen al alumno. Bien, la parte de que el primer alumno que llegó tenía que entregarle el examen a cada uno de los alumnos para que lo resuelva, la obviaron. Bien, podrían haber hecho la barrera, pero una vez que todos los alumnos llegaron a esa barrera, empezaban a hacer el examen que todavía no se le había entregado. Otro error también en esa parte de la entrega del examen es que en vez de utilizar un arreglo de semáforos espera-examen para que cada alumno esperara en su arreglo, en su semáforo privado, lo hacían en un semáforo común para todos los alumnos. ¿Qué ocurría? El profesor le podría dejar el examen al alumno 10 y como lo avisaba a través de un semáforo común para todos ellos, podría ser que el que lograba pasar el P era el alumno 20, que todavía no tenía ningún examen asignado. Bien, ese es otro error de los que se habían cometido. Bien. Y el otro error en la segunda parte, en la parte ya en que se están entregando los exámenes y se están corrigiendo, es que en muchos casos no utilizaban ese semáforo de señalización hay examen indicando que había un examen más en la cola. Bien, entonces únicamente usaban la sección crítica o la cola la usaban dentro de una sección crítica, en este caso dada por Mutex Cola. Entonces lo que tenía que hacer el profesor cada vez que lograba acceder a esa sección crítica era verificar si no había nada, si había algo en la cola. Si había algo en la cola podía sacarlo, bien, para corregirlo posteriormente, y si no había nada no podía hacer el pop porque daría un error, bien. Eso lo que haría es, por un lado, generar busy waiting, bien, porque estaría continuamente entrando a la sección crítica, ve que no hay nada, la libera, vuelve a entrar, ve que no hay nada y así hasta que encuentra algo. Pero además de eso, en general, en esos casos, lo que ocurría es que al salir de la sección crítica, si la cola había estado vacía, que no habían podido sacar nada de esa cola, igual continuaban la otra parte de corregir el examen y avisarle a un alumno de que ya estaba la nota. ¿Bien? Que en realidad no estaban corrigiendo un examen que no habían logrado sacar porque no había nada. Están corrigiendo un examen que no existe. ¿Bien? Esos son los errores que habitualmente cometieron. Bueno, y el otro obviamente es lo mismo que pasaba con espera examen, lo generaban con espera nota. Bien, le dejábamos la nota a un alumno en particular, que era quien le habíamos corregido, pero despertábamos, o mejor dicho, estaban todos los alumnos demorados esperando la nota en un único semáforo espera nota y no en un semáforo, en un arreglo de semáforos privados. Había un único semáforo espera nota donde todo el mundo esperaba. Y en ese caso yo le corregí al alumno 20 y en realidad hacía un B de ese semáforo y cualquiera de los que ya había terminado y había entregado va a poder pasar el P correspondiente y acceder o intentar acceder a su nota que todavía no he dejado. ¿Bien? Eso en general, a grandes rasgos, son los principales errores que se cometieron. Después había otro que tampoco era no lo consideramos como tan importante, que es el que en muchos casos el que repartía los exámenes, en vez de ser el primero que llegó, en algunos casos era el último. ¿Bien? La idea es que la idea de la solución era más o menos parecida a esta, nada más que lo que variaba es cuál es el que quedaba con el valor en primer P, digamos. Cuál es si lo asignaba el primero y después nunca más lo asignaban, o todos los asignaban, entonces quedaba con el valor del último, ¿bien? Pero después la idea de la solución era la misma, ¿bien?